La próxima semana, el 16 de este mes, se va a dar, se va a representar por única vez el documental ¿Qué no daría yo por el recuerdo? Es un documental de Tino Pereira que vale la pena visitar en esta oportunidad y para lo cual estamos aquí con el director presente en el estudio, a quien le damos la bienvenida. Hola Tino, un gusto saludarte aquí con Javier, te damos la bienvenida a Cinefilia y bueno, es momento de poder hablar de este documental que lo has filmado ¿en qué año? Hola, buenas tardes, ¿Cómo andan? Bueno, el documental lleva un largo tiempo, ¿no? Lo filmamos en el año 2018. Mira. Y bueno, pues obviamente nos pasó la pandemia del medio y bueno, algunas otras complicaciones y recién después de un recorrido de festivales también un poco largo, bueno, ahora estamos estrenando en función única en el Gomón. Bueno, sí, es un poco, no podemos dejar de mencionar, aunque sea mínimamente la realidad, que la veníamos hablando fuera de aire, que determina que un documental que lleva tanto tiempo, tanto esfuerzo y un registro tan importante y minucioso se vea solamente relegado y rezagado a poder exhibirse en un solo horario, un solo pase en una de las salas del cine que debería estar dedicado a difundir la cinematografía local y nacional, ¿no? Exactamente, es algo que venimos viendo y que venimos hablando además con los directores o las directoras que vienen y tenemos esta cuestión de pareciera que encima si se le pega todo al cine argentino, pero al documental además a ver si podemos hacer Le un pegan esfuerzo más y un más. poquitito más. Al documental todo, ¿no? argentino le pegan más Sí. que al resto del cine Sí. argentino, es cierto eso. Acá podemos también, para los que obviamente son muchos, salvo los que lo hayan agarrado en algún festival, no saben bien de qué va a contar un poquitito, que este documental es como registrar de alguna manera un viaje que hacen todos los años a un pueblo que ya no existe más, que se había formado al recodo de una minera. Y que en determinado momento, digo todo esto así además porque la película, el documental va dosificando la información y no sabemos bien cuándo ocurren determinadas cosas. En determinado momento el gobierno de ese tiempo decide cerrar la minera y que todos La se dictadura vayan. cívico-militar Sí. que repite el mismo modelo económico de este gobierno, casualmente. O sea, el momento, la ocurrencia temporal no es casual, porque estamos asistiendo exactamente a lo mismo, a los cierres, Sí. a la competencia de la industria nacional con la importada, bueno, y a todas las consecuencias nefastas que ha tenido el cierre de este barrio, ¿no? Que estaba consagrado a la minera. Sí, de hecho hay algo como cíclico y bastante, diría hasta esotérico a veces con las fechas. Estamos hablando de Salta. Sí. Sí. Bueno, este pueblo que, digamos, nace un poquito antes de que llegue el peronismo, pero cuando llega el peronismo el gobierno compra todo el paquete accionario y es cuando se crea el pueblo realmente, propiamente dicho. Un pueblo que llegó a tener, por ejemplo, en la década del 60, cloacas. Que había barrios, Sí. por ejemplo, mi barrio, Villa del Parque, en los 60 no tenía cloacas todavía. Claro. Y ya lo tenía el lugar. Bueno, llegó a tener récords de producción de azufre en los 70 y con récord de producción, cuando llega la dictadura, una de las primeras cosas que hace es dictaminar su cierre. Luego, que eso queda abandonado, en el 95 Menem como que le da un poco, le pone como el último clavo al cajón porque eso dependía del azufre que se sacaba de un cerro que se llama Cerro Estrella, que está más lejos todavía que el pueblo. Y esa parte hoy es Chile. O sea, Menem la terminó regalando a Chile, cerrando un poco el círculo. Y es interesante porque nosotros hacemos el documental durante el macrismo y lo estrenamos durante el mileísmo. Como que hay toda una recurrencia cíclica. Es Sí, que ¿no? eso es interesante. Para peor. Claro. Sí. Es interesante eso, digo, cómo se dosifica la información también, porque de hecho uno que atravesó determinados tiempos históricos en este país está en la duda de, a ver, esto es durante el menemato, me gusta llamarlo así a mí, hablando como decía David Viñas, o tiene que ver con la dictadura, digo, eso después se va viendo porque aparecen algunos datos que van sellando los tiempos. Entonces, ahí también ese trabajo de cómo cuento y qué voy contando sobre esto, también hay un trabajo en el guión para ir dando la información.
Sí, el guión fue algo muy pensado durante mucho tiempo y de alguna manera yo creo que también tiene que ver un poco con la sensación que tenían ellos ahí, porque uno a veces como cineasta va a buscar una historia y tiene una idea pensada y a veces uno incurre en el error de esperar que el otro le diga lo que uno quiere para formar la película que uno ya tiene en la cabeza. Sí. Y yo me llevé la sorpresa, y que es interesante para analizar también, que ellos no veían mucha diferencia entre cuando gobernaban gobiernos democráticos y las dictaduras, porque era un pueblo militar, o sea, el pueblo pertenecía a fabricaciones militares, o sea que la jerarquía del pueblo eran todos militares, y ellos realmente, mientras yo fui indagando, no notaban esa diferencia. La notaron, obviamente, cuando se cerró el pueblo, pero no previamente. Y eso me pareció muy interesante también para ver. Y por eso me parece que la película queríamos dosificar la información de esa manera, porque ellos tampoco tenían a veces mucha idea de lo que pasaba, incluso en el país, porque realmente era una isla. Así. Nosotros imaginamos hoy que a veces uno está en una isla viviendo lejos, bueno, pensemos en una época donde no había internet, ¿no? Además, entonces, ellos realmente no se enteraban de nada, vivían como en una burbuja, y además una burbuja de prosperidad encima. A mí lo que me parece muy interesante de tu documental, Tino, es que está tan bien conceptualizado el término, la idea cierre, con toda su virulencia, ¿no? El espectador asiste a lo que es el despojo, a lo que queda de lo que fue. Porque hoy en este gobierno se dice libremente cierre, con tanta liviandad, sin que la gente pueda pensar en lo que son las consecuencias nefastas de lo que es un cierre de algo, un fin de algo. Y acá estamos viendo, ¿no?, las paredes que quedan de lo que fueron las viviendas, sin excepción alguna, ¿no? Son casas y casas y casas derruidas. Sí, además también hay algo singular que el pueblo tiene un cierre oficial, que fue en noviembre del 79, hubo alguien que le puso un candado, que es muy simbólico, porque realmente vos entras al pueblo por cualquier lado, digamos, no es que tiene un cerco natural, pero se le puso realmente el candado. Hay una fecha en noviembre donde se cierra oficialmente el pueblo, la fábrica, lo cual hace todo más también más terrible para ellos, ¿no? Sí. Pero es solo el tiempo que va derruyendo las cosas, o hay como, porque uno ve cómo está y parece como si fuera hazaña ir a destruirlo, no sé. Bueno, de hecho en un momento hay una de las ex habitantes que dice, parece que hubiera caído una bomba acá. Bueno, pasan dos cosas. Primero, sí, realmente el tiempo y encima en esa geografía, ¿no?, donde hay un viento huracanado de noche todos los días, y bueno, como cualquier casa en cualquier lugar que uno la deja abandonada, se va deteriorando. Claro. Bueno, ahí hay nieve, calor extremo, frío extremo, está como todo, ¿no? Todos los problemas climáticos que uno pueda pensar, pero además sí, especialmente en lo que fue la fábrica, hubo, especialmente durante la década del 80, mucho saqueo, que todos dicen, y es muy probable, que hayan sido los propios militares, porque es un pueblo al que tardás un día en llegar. Qué raro los militares relacionados con saqueo. Nunca escuché una cosa así. Bueno, pero además, claro, hay un tema que, primero, necesitas, para vos llevarte cualquier cosa de ahí, necesitas vehículos muy grandes, porque si no, en un auto no te vas a llevar mucho de importancia. Tenés que saber dónde queda el lugar, porque no tiene ninguna señalización, no tiene rutas ese lugar, o sea, es muy difícil llegar. O sea, tenés que saber que está ahí, tenés que saber que hay algo para robarse y tenés que tener la infraestructura para hacerlo. Entonces, bueno, uno va como juntando un poco las cosas y porque de hecho los ex habitantes no volvieron hasta más o menos 20 y pico de años después, por primera vez. ¿Cuál fue la circunstancia por la cual los habitantes volvieron al lugar? Bueno, ellos no lo saben, yo tengo una hipótesis. Ellos cuando vivieron ahí, porque especialmente los que vuelven son los que eran niños en ese momento, los que eran niños en los 70, ¿no? Claro. Y ellos siempre lo que añoraron era no solamente su infancia, sino una infancia de prosperidad. Y no es casual que ellos vuelvan o empiecen a volver al pueblo después del 2001, ¿no? Porque no es solo que ellos cumplen la mayoría de edad, porque ya la habían cumplido antes, sino que yo creo que hay algo de esa crisis económica que le hace recordar esos tiempos, diciendo, che, ¿te acordás cuando antes vivíamos un país industrial, un país próspero, y todos éramos prósperos? Pero además
Imaginemos si acá fue una crisis importante, lo que han sido las provincias, ¿no? Muy empobrecidas y toda esta gente que era de clase trabajadora, ¿no? Entonces yo creo que para mí el 2001 impulsa un poco el rememorar esos tiempos pasados, esos buenos tiempos pasados, y por eso ellos empiezan más o menos, ellos tardaron un tiempo porque justamente como dije, las condiciones climáticas son muy difíciles, hasta que ellos encontraron la fecha en donde se puede volver. Porque a ellos les pasaba, trataron 2 veces de ir y no pudieron porque los caminos no estaban en condiciones. ¿Y cómo llegás vos a la historia? ¿Cómo llegás a la historia y cómo llegás a decidir hacer un documental sobre esa historia? Bueno, la historia es bastante larga. Yo hace como 20 años que vengo planeando este documental, de la época que estudiaba cine, porque siempre me fascinaron los pueblos fantasmas, no sé desde cuándo, quizá la primera vez de chico que había visto en el noticiero alguna historia. Yo soy historiador además, entonces obviamente que las ruinas a mí siempre me llama la atención, ¿no? Siempre veo una ruina y digo, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué alguien abandonó esto? ¿Qué había acá? Y bueno, empecé a buscar historias de diferentes pueblos, recorrí montones de pueblos fantasmas. Yo creo que lo que tiene singular este pueblo son 2 cosas. Uno es la tremenda historia que tiene, que como venimos hablando, de alguna manera simboliza la historia económica del país, ¿no? Es como una especie de arquetipo de la historia de la desindustrialización del país. Y el otro es que sus exhabitantes se siguen juntando y están nucleados. Que eso no pasa en otros pueblos fantasmas. En otros pueblos fantasmas es dificilísimo dar con alguien que haya vivido en ese pueblo, ¿no? Y que encima quiera contarte la historia, porque me ha pasado de conocer gente que te dice, no, es muy doloroso, ¿no? Y acá es todo un grupo de gente muy grande que se junta, que tiene una ONG, que bueno, que hacen ese viaje. Y bueno, ahí está la historia, ¿no? Un poco. Sí. Me quedé pensando que la historia es también lo que está fuera del campo, que es lo que no se dice y que es el resultado de las políticas llevadas a cabo, puestas en los relatos de la gente, ¿no? Claro, porque lo ves en todos los relatos, porque de hecho en un momento cuando yo las entrevistas las hice 1.000.000 de veces, no es que fuimos a filmar a ver qué pasaba, sino con ellos hablé montones de veces antes de filmar y realmente ellos no eran tan conscientes algunos sí, pero la mayoría no eran tan conscientes de toda la relación causal entre las cosas que habían pasado. Entonces yo preferí también dejarlo así, como que bueno, que se viera, ¿no? Se viera el despojo, que bueno, que cada uno después vaya como de alguna manera recuperando eso, de ir a la historia humana, que es lo que creo que es lo que trata de llegar el documental. ¿No? Porque más allá de la historia, digo, que uno puede leer en los libros, bueno, está esa gente atrás, ¿no? La gente que va quedando. Hay, digo, porque decidís, tomás decisiones estéticas de cómo mostrar también, digo, muchas veces vemos los lugares y se escucha una voz en off de algo, de seguramente de esas entrevistas, que están contando cosas que remiten y no remiten directamente a esos lugares que estamos viendo nosotros y que está tu cámara recorriendo. Y hay algo... Vos dijiste lo de los pueblos fantasmas y a mí me resonaba claramente algo de lo fantasmático dando vueltas por ahí, digo, más allá de las leyendas urbanas y de las cosas que ellos mismos cuentan, de personajitos que aparecen, digo, hay algo durante todo el tiempo, de algo de lo fantasmático en algo que fue y ya no es, y trabajando con el recuerdo y la memoria, como mismo da el título del documental, me parece que hay un trabajo sobre eso. Bueno, nosotros pensamos que en el sonido, nosotros tardamos 1 año en hacer el sonido, que en general siempre se tarda la mitad del montaje, nosotros al revés tardamos muchísimo más en el sonido, porque pensamos que el pasado tenía que estar en el sonido, ¿no? De alguna manera. Y además hay algo que le pasa a la gente de la zona y le pasa a uno cuando visita, que es que la montaña es muy engañosa con los sonidos. De hecho, hay muchas historias y siempre te dicen los que están ahí, que te dicen, no sigas las voces. Porque a veces pasa que, no sé, se pierde un niño, se pierde alguien y empiezan a seguirlo por las voces y terminás en cualquier lado y terminan todos perdidos. Entonces te dicen, no, si se pierde alguien, vos quedate, buscá ayuda, no salgas en busca del sonido porque la montaña te engaña, ¿no? Es como, entonces también hay algo de eso, ¿no? De ese sonido que vos, y a nosotros nos pasaba estando ahí, que escuchabas cosas que decís, ¿de dónde viene? Y puede venir de 100 metros o puede ser que algo venga de 2 kilómetros. No tenés idea. O sea, hay como algo muy engañoso que tiene la montaña. Incluso luces que nosotros veíamos que después nos dimos cuenta de que era una fábrica que está lejísimos de ese lugar,
pero bueno, por estas cuestiones geográficas, físicas, te llegan sonidos, te llegan luces que vos pensás que están ahí y están en otro lugar, y bueno, de alguna manera había que representar eso también. Me quedé pensando, complementando con lo que decía Javier de lo fantasmático, que la gente se queda con una idea de lo que era y de lo que ya no es más. Por eso es el fantasma y no el recuerdo. De alguna manera el fantasma es lo que sustituye el recuerdo, de lo que ya no está, de lo que no se puede asir, ¿no? Sí, de hecho hay algo que a mí como que hay un punto en el que uno lo que piensa, digo, bueno, ¿qué es lo fantasma de este pueblo? Claro. Y en verdad yo creo que el fantasma es el recuerdo. Claro, es ellos mismos. Exacto. De hecho, una de las protagonistas dice cuando siempre que fantaseo, yo lo que fantaseo cuando me muera es volver acá y revivir todo eso. De otra manera. Claro. Entonces yo pensaba eso, digo, ¿cómo lo ven ellos? Y ellos se deben ver a ellos mismos en esos lugares, en la infancia, reviviendo todo eso. Y esos son los fantasmas, digo, porque el pueblo es una estructura inerte, ¿no? Digo, lo que le da vida y también, bueno, ese espectro de vida que es el fantasma, son ellos mismos, son sus recuerdos, sus emociones. Porque además ellos también rememoran algo que hay un punto en el que uno dice, estás rememorando un pasado que no sé si es tan bueno. Porque todo el tiempo te cuentan, bueno, obviamente ellos tienen historia, otras épocas, ¿no? Y encima en ese clima, la gente más dura también, historias de violencias familiares, de una vida muy dura también, en todo sentido. Ellos rememoran eso igual, ¿no? Como de hecho hay una protagonista que dice algo así como, bueno, y nos daban cintazos, y lo recuerda como con cariño, y como que dice, bueno, está bien, qué sé yo. También lo que te da a pensar es cómo fue la vida de ellos luego para que ellos tengan que rememorar eso, ¿no? Un lugar donde, qué sé yo, uno no elegiría quizás ir a vivir, pero bueno, ahí había un proyecto de vida, había un proyecto de país. Sí, ¿no? Supongo que en todo caso son los afectos a veces complicados, a veces no, pero digo, me parece que es eso en todo caso lo que quizás estén buscando, porque a mí también mientras miraba el documental, ellos hablaban de un colectivo, ¿no? De una comunidad que se había roto una vez que los obligan a irse y tienen que llegar a Salta, a la capital, a la ciudad, y nosotros acá nos conocíamos todos. Y yo pensaba en esto también, que es un lugar común, pero es el pueblo chico, infierno grande. Ustedes están, me hablaba con el documental y digo, ustedes están queriendo rescatar eso, más allá de que han perdido un lugar y han perdido una parte de lo que eran al no poder seguir estando. Y una cosa es decidir irse de un lugar y otra es obligadamente tener que irte. Pero sentía esas cosas. A vos se te jugaba con esto de, yo vengo con una idea sobre esto y me puedo hablar con ellos y encuentro que mi idea abstracta de historiador, de cinema, de director de cine, me está peleando con este saber común o con este sentir común de la gente. Bueno, había algo de eso, pero también yo creo que hay un punto en el que todos podemos reflejarnos en eso, ¿no? Porque todos sentimos nostalgia y a veces nos tenemos que preguntar, bueno, ¿de qué es esa nostalgia que sentimos? Y además esa nostalgia, cuando ese objeto que uno añora está cada vez más lejano y difícil, yo creo que se hace más fuerte. Digo, como uno puede añorar el barrio y uno lo añora seguramente si se va, ¿no? Y mientras más lejos uno se vaya, o sea que más difícil es volver, más lo añora, ¿no? Es como esa imagen del argentino comiendo dulce de leche en un país europeo, ¿no? Digo, escuchando tango que acá ni no lo escuchaba, comía. sí, totalmente. Pero Sí. Tino, ¿cuánto tiempo estuviste en el lugar y cuántas veces viajaste? Yo viajé 3 veces. Viajé una vez solo, en verdad con un guía, para conocer el lugar. Hacer el scouting, digamos. Sí, para ver el lugar solo. Viajé otra vez con ellos, hice el viaje con ellos, en el mismo micro donde van ellos, y con un camarógrafo para realmente sentir cómo viajaban ellos, sentir esa dificultad que ellos tenían. Y además con ese material nosotros filmamos un cortometraje que también nos sirvió a nosotros para probar cosas estéticas. Bueno, a ver qué funcionaba, qué no funcionaba. Y después hicimos finalmente el viaje de la película, que nosotros tuvimos 3 días antes que ellos, los 3 días que estuvieron ellos, y nos quedamos un día más, ¿no? Porque necesitábamos... O sea que en total fueron 7 días. Y más o menos, sí. Sí, creo que sí, han sido más o menos 7 días con muchas dificultades. Claro. Porque además, bueno, también hay una cuestión de los tiempos ahí que son muy distintos, ¿no? Ahí estamos a 4.700 metros de altura. Y además un lugar que ya está totalmente abandonado.
Sí, además. pero la altura era muy... Sí. Porque yo por eso quería llevar a mi camarógrafo la primera vez. Para que se fuera Porque aclimatando o por lo menos supiera qué. para que entendiéramos cómo iba a ser la producción, porque de repente vos una producción en Capital le decís a un camarógrafo, mira, necesitamos filmar, no sé, 3 casas, algunos objetos en el piso y esto, y te dicen, bueno, en 4 horas lo resolvemos. Y allá eso puede ser un día entero, ¿no? Y por eso yo quería que fuera el camarógrafo. El camarógrafo entendió, cuando fue dijo, no, pensemos esto porque esto va a tomar más tiempo de lo que normalmente... Bueno, ni hablar de usar el dron, por ejemplo, ¿no? Con el viento que hay ahí. Sí. Él estaba todo el tiempo con miedo de que se le fuera volando el dron y no lo encontramos más, ¿no? Claro. Hay un gesto en un momento de la comida entre todos. El asado, ¿no? Sí, cuando se van, barren, Sí. ¿no? Dejan todo limpio y de hecho tiran lo que queda el resto de la gaseosa, que es una cosa como común de antes de tomar también compartir con la Pachamama, pero ahí no hay porque es como todavía cemento, digo, pero limpian eso, limpian un lugar que está abandonado y que ya no se usa. Lo que pasa es que ese lugar, que es la iglesia, es donde ellos vuelven todos los años. Bien. Entonces, más allá de que, bueno, obviamente, en un año pueden pasar un montón de cosas, pero ellos tratan de dejar siempre lo mejor posible porque se quejan todo el tiempo de que la gente va y destruye y rompe, y porque, bueno, piensa que es un pueblo abandonado, que no pertenece a nadie, bueno, ni hablar de que roban cosas, ¿no? Entonces ellos tratan de... Porque, bueno, ellos sienten que es su casa, Claro. de Sí, alguna sí, manera. sí. Entonces lo tratan como tal. Sí. Bueno, todo esto que estamos hablando, todas estas reflexiones que están surgiendo tienen que ver con el documental de Tino Pereira, ¿Qué no daría yo por el recuerdo? Y que por supuesto viendo uno va a poder tener una real dimensión de todo lo que estamos hablando hoy. Exactamente. Así que creo que es más que pertinente que nos vuelvas a comentar el día y hora de proyección de este documental. Bueno, el documental se va a estar presentando el miércoles 16, este miércoles, en la sala 1 del Cine Gaumont, a las 20 horas. Bueno, el Cine Gaumont, todos sabemos, frente a la Plaza Congreso, Sí. que es como, bueno, el hogar del cine argentino todavía. El referente del cine nacional, Sí. así es. Mientras todavía sigue siendo, así que bueno, los esperamos a todos, vamos a estar con el equipo técnico, vamos a estar todos ahí Perfecto. en la función. Tino, muchas gracias. Suerte con la película, no solo por este miércoles, sino por el recorrido que esta película va a tener, estoy seguro, y que se merece además. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Nosotros nos vamos al segundo tema de la tarde de hoy, que corresponde a la película Lecciones de un pingüino. En esta oportunidad vamos a escuchar el tema What It Takes to Live y es interpretado por Key and Cleary. Aquí va.